Comenzamos un nuevo Son Ellas, en esta ocasión con un hombre, Alberto Muelas, director de Sustainability and Economics de CREAP, y es que el Closing Gap ha elaborado a través de CREAP un nuevo estudio que sitúa en 25,8% la infrarrepresentación femenina en puestos de liderazgo, en tres esferas críticas de poder e influencia: gobiernos, grandes empresas y medios de comunicación. En España, solo 1 de cada 4 personas con capacidad de decisión en las esferas de poder es mujer. Bienvenido a Women Media Channel, Alberto. Muchas gracias, Gemma. Muchas gracias. Cuéntame cuál es la situación entonces de España, si lo tenemos que comparar a nivel europeo, porque entiendo que ahora esto es algo importante, ¿no? Sí, bien, para construir nuestro análisis hemos hecho un análisis de 26 países europeos en el que, como bien adelantabas, lo que hemos identificado es que en estos momentos la representación de las mujeres en puestos o posiciones de notoriedad pública, como lo hemos mencionado, alcanza el 25,8% en España. Cuando nos comparamos con los 26 países analizados, nos damos cuenta de un par de cosas, ¿no? La primera de ellas es que estamos ligeramente por debajo de la media. En el conjunto de los países analizados, la media de la representación de las mujeres está en el 26,8%. Estamos viendo además la figura, sí, ¿no?, del estudio. Sí, muchas gracias. Y la segunda cosa es que, como veréis, estamos bastante alejados de las posiciones de cabeza que marcan Alemania, Noruega e Islandia, ¿no? Yo creo que aquí las conclusiones que nos deben hacer pensar el estudio es, pues, razonablemente pesimistas, en el sentido en el que, más allá de que estamos en la media de los países analizados, pero es una media mala, una media que está muy alejada de posiciones de notoriedad o de paridad, perdón, entendida la paridad como al menos el 40% de la representación de las mujeres, y que, por tanto, insisto, aunque estamos en la parte medio-baja de esa tabla de los 26 países analizados, pero estamos muy alejados de posiciones de paridad del 40% de los países líderes que mostrabas en el gráfico. Y ahora vamos a pasar entonces eso, hablabas de la presencia, sobre todo, claro, cuando las mujeres exigimos, ¿no?, estar al final, parece que la palabra poder es una palabra, parece fea, pero es que realmente es donde se toman las decisiones, ¿no? Hay otro gráfico que está muy, que yo creo que sería muy interesante que lo viéramos, que precisamente hablas, bueno, que también se hace una comparativa. Vamos a ver si lo ponemos aquí. Aquí lo tenemos. En esta figura, ¿no?, que es la presencia en posiciones de notoriedad, ¿no?, que de nuevo, sobre todo, habéis analizado la política, medios de comunicación, o habéis analizado otro tipo de ámbitos empresariales. Sí, lo que estamos viendo en el gráfico, en esas tres columnas, es cada una de las columnas representan los distintos ámbitos que hemos analizado: el político, el de medios, el de empresas, perdón, y el de medios de comunicación. Y en términos generales, pues yo creo que las conclusiones en este caso también son dos. Primero, no hay grandes asimetrías, es decir, que en realidad no hay ámbitos en los que haya un patrón de comportamiento distintivo con respecto a los demás. Encontramos que en todos los casos, tanto en la política como en empresas, como en medios de comunicación, el nivel de representatividad de las mujeres en todos los casos está entre el 20 y el 30% en España. Y la segunda conclusión, yo creo, es que nos encontramos un patrón muy similar al del resto de países analizados, ¿no?, en el que, pues, en términos generales, y aún, insisto, aunque no haya muchas asimetrías, pero sí que hemos identificado que en el conjunto de los países analizados, pues, en términos generales, la representatividad de las mujeres es ligeramente inferior en estamentos políticos, un poquito mejor en el conjunto de las empresas y un poquito mejor en medios de comunicación. Por tanto, yo creo que estas son las grandes conclusiones. Sí que es cierto que en España, en el ámbito político, el nivel de representación de las mujeres es del 22%, en las empresas del 26% y en medios de comunicación del 29%. Esta posición relativamente peor en el ámbito político se debe fundamentalmente a uno de los indicadores que incluye este índice sintético que hemos desarrollado para Closing Gap,
Y Eso es, es algo nuevo, ¿no? Porque al final todos estamos un poco con las métricas que dependiendo de cómo se miden las cosas, se varían un poquito los porcentajes. Cuéntame un poco más sobre el sistema que habéis utilizado. sí, muchas gracias. Pues básicamente lo que hemos hecho es desarrollar dos cosas que sí que a mi juicio son innovadoras para Closing Gap. La primera es este índice sintético, un índice sintético que es la compilación de otros índices o de otros indicadores, mejor dicho, y que resumen en una sola cifra el nivel de representatividad de las mujeres. Y que este índice sintético, insisto, es el resumen de otros muchos indicadores que en ocasiones estos indicadores miden presencia, es decir, el porcentaje o la presencia de mujeres con respecto al número de personas en un determinado colectivo, y en otras ocasiones este indicador sintético hace alusión a otros indicadores que no son puramente presencia, como por ejemplo el de número de años que una mujer ha sido presidenta de gobierno en los últimos 10 años, ¿no? Esto no mide presencia en los términos de número de mujeres entre el número de personas, sino que mide la representatividad de las mujeres con otro indicador distinto. Y al final hemos elaborado este indicador sintético que es, insisto, la agrupación o agregación de estos distintos indicadores, todos ellos con fuentes, a mi juicio, reputadas como OCDE, la Unión Sí. Europea o Banco Mundial. Con este índice sintético o este índice agregado, lo que hemos intentado hacer es, bueno, ver cuál es el impacto de la representatividad de las mujeres sobre el PIB. De tal forma que hemos construido un modelo matemático, que es la segunda innovación destacada que hemos hecho para Closing Gap, en el que este modelo matemático lo que hemos evidenciado es la relación que existe entre este índice sintético que mide la Sí. representatividad y el nivel de PIB per cápita o el nivel de PIB de cada uno de los países analizados. Con la conclusión llamativa que habréis visto en el estudio, pues que efectivamente se demuestra que hay una correlación, hay una relación entre estas dos variables, hay una relación entre la presencia de las mujeres y el nivel de PIB, y que hemos estimado que la infrarrepresentación de las Ajá. mujeres en España en posiciones de notoriedad pública, pues ejerce un posible impacto o tiene una relación con el PIB que explicaría pues que estamos un 18,6, entre un 18,6% y un 24% por debajo de lo que hipotéticamente podríamos estar. Esta relación, Ajá. este modelo matemático, lo que nos permite hablar es siempre de correlación o de la relación, no de causalidad. Esta es Sí. la limitación que tiene el modelo. Pero esto de la correlación y la causalidad lo que quiere decir es que sabemos que hay una relación entre estas dos variables, lo que no sabemos es qué causa qué. No sabemos si la mayor Ya. presencia de mujeres podría provocar un aumento de PIB, no sabemos si un aumento de PIB podría provocar un aumento de la representatividad de las mujeres, o a lo mejor hay una causa exógena al modelo que podría estar explicando ambos factores, como por ejemplo un mayor nivel educativo que podría estar explicando pues una mayor presencia de mujeres y al mismo tiempo un aumento del PIB. Dicho esto y Pero con esta claro, a lo salvedad, mejor, ¿sí? disculpa, a lo mejor viendo las causas y PIB y demás, efectivamente, bueno, claro, al final a nivel un poco casi intuitivo, ¿no? Estábamos viendo países con una mayor transformación digital y también con políticas de conciliación mejores que la española. Había visto en vuestro estudio, por ejemplo, que yendo a datos concretos, en España la probabilidad de que un hombre pueda llegar a ser presidente de un consejo de administración de una empresa del IBEX de 35 es 16 veces mayor que la probabilidad de una mujer. En cuanto a datos importantes, es que en los últimos 5 años la evolución de la presencia de mujeres en puestos intermedios y alta dirección de las empresas ha sido plana. O sea que venimos de una crisis importante económica, nos metemos en una pandemia y no sé, los indicadores parece que si es plano, probablemente ahora después de la pandemia, si la analítica no sé, se volviera a hacer, ¿sabes? Un poquito a posteriores, probablemente ha decrecido, porque la mujer suele ser más cuidadora, ¿no? Sí, habrá que ver cómo evolucionan esos indicadores, pero efectivamente lo que manifiesta el estudio es que en estos momentos, como bien decías, la probabilidad de que un hombre llegue a la posición de presidente del Consejo de Administración en compañías de IBEX 35 es 16 veces mayor que la de la mujer. Esto se calcula sencillamente, ¿no? Cuando divides el número de presidentes hombres entre número de hombres
en España y divides el número de presidentas mujeres entre el número de mujeres de España, te sale este ratio de forma inequívoca. Y efectivamente también una conclusión pesimista o negativa de nuestro estudio es que ese porcentaje de mujeres en posiciones de mandos intermedios y dirección apenas ha variado pues, los puntos porcentuales en los últimos 5 años, ¿no? Sí que yo creo que como nota positiva, y también lo mencionamos en el informe, cuando miramos a los Sí, consejos de administración, sí que notamos una evolución positiva en los últimos años y esto ha venido muy de la mano de las recomendaciones de la CNMV, que como sabrás, pues, claro. emitió unas recomendaciones que recomendaba a las compañías que al menos el 30% de los miembros del Consejo de Administración fueran mujeres. Esta recomendación se ha revisado recientemente y ahora es un 40% y posiblemente asociado a esta recomendación de la CNMV hemos visto cómo efectivamente las mujeres han evolucionado o el nivel de presencia y representatividad en consejos de administración en empresas de IBEX 35. Esto quiere decir que cuando hay una recomendación o que cuando el regulador lo impulsa, pues efectivamente las compañías se deciden a tomar medidas y hemos visto una evolución positiva, insisto, en consejos de administración en los últimos años, aunque no tanto en posiciones de mandos intermedios y dirección. El Closing Gap representa a empresas bueno, de primer nivel, estamos hablando de grandes compañías que de hecho dentro de los objetivos para el OTS 2030 bueno, ya creo es de obligado cumplimiento el que haya mujeres, ¿no? Representación bueno, ya no en mujeres directivas, que ya lo hay, sino en consejos de administración. Sí, como te decía, en estos momentos hay una recomendación de la CNMV que solicita o recomienda a las empresas cotizadas que al Pero menos va a pasar a obligación, ¿no? en estos momentos todavía no es una obligación legal, pero previsiblemente pues, puede hacerse, ¿no? En otros países como en Islandia, de hecho sí que lo es, y hay otros países de nuestro entorno en los que efectivamente están desarrollando legislación en esta materia. Y no sé si a través de, Alberto, no sé si habéis podido un poco comentarlo bueno, con las líderes de estas empresas que forman parte de Closing Gap, cuál es el feedback o los titulares que nos puedes un poco transmitir de lo que consideran que hay que rascar o por dónde creen ellas ellas y ellos que se debería, bueno, pues no solo promocionar, porque no se trata de promocionar porque sí, ¿no? Sino se trata de que ese talento está y hay que visibilizarlo, ¿no? Y de alguna manera, ¿cuál es un poco el feedback que os han dado? Pues yo creo que la conclusión común es pues, la necesidad de romper los techos de cristal que existen en esas organizaciones, ¿no? Antes enseñabas gráficos que también hemos incluido en el informe sobre cómo Sí. son esos techos de cristal en cada uno de los ámbitos que hemos analizado, tanto en el ámbito político como el de las empresas, como el de medios de comunicación, y en el que se evidencia pues que efectivamente la existencia de estos techos de cristal. Pues este es este gráfico, estás mostrando, Gemma, muchas gracias. Y como vemos en pantalla, pues efectivamente el caso de las empresas es perfectamente paradigmático, ¿no? En el que vemos una pirámide perfecta de cómo la mujer se encuentra con techos de cristal en cada posición en la que intenta ascender en esa escala de poder dentro de las empresas, de tal forma que cuando vemos a la mujer en la población general, vemos que supone un 51% y ese porcentaje se va diluyendo progresivamente hasta que llegamos al nivel de presidenta del Consejo en el que supone el 6%. En el caso Curioso. de... Sí, en el caso de No, medios no, de que me comunicación... parecía curioso lo de la parte de la comunicación, ¿no? De cómo hay una mayoría aplastante de mujeres que trabajamos en medios de la comunicación y cómo al final pues no hay mujeres en consejos de administración o dueñas, En por así, posiciones no directivas. solamente directivas. Sí, así es. Bueno, creo que a ti te puedo explicar poco de esto, ¿no, Gemma? Porque seguramente lo habrás vivido a lo largo de tu carrera, pero efectivamente lo que hemos visto en medios de comunicación también es curioso. Es curioso porque es una profesión en la que hemos visto que es mayoritariamente femenina, es decir, que hay una amplia mayoría de mujeres que se titulan o que se gradúan en titulaciones vinculadas al mundo de la comunicación y que de hecho forman parte mayoritaria de las plantillas de este tipo de compañías, ¿no? Pero efectivamente hay un techo de cristal bastante grande y pocas de estas mujeres consiguen acceder a posiciones de dirección en medios de comunicación.
Pues muchísimas gracias, Alberto Muelas, director de Sustainability Economics de CRIAP. No sé si para terminar hay algunas recomendaciones, porque claro, al final esto es para las grandes compañías, pero si esto está sucediendo en las grandes compañías, de ahí para abajo, pues el mundo puede ser bastante más complicado, porque ya no hay recomendaciones, ya al final la CNMV te puede recomendar, pero los hechos al final son bastante más dramáticos, y ya si nos metemos en el mundo del emprendedor o del mundo de eso, del autónomo, ya eso es un mundo que sería también interesante, ¿no?, de analizar. Sí, aquí yo diría que como conclusión es, como hemos visto, no hay grandes diferencias para bien o para mal entre los distintos ámbitos, el político, el empresarial y el de medios de comunicación. Y yo creo que la conclusión que esto desprende es que el problema que tenemos de integración de la mujer, o de representatividad de la mujer, mejor dicho, es un problema sistémico de nuestra sociedad que afecta a todos los ámbitos, ¿no? Y que, por lo tanto, la respuesta que debemos dar como sociedad también es sistémica, y que todos nosotros, gobiernos, empresas y ciudadanos, tenemos que involucrarnos en la lucha o en apoyar esa ruptura de los techos de cristal que mencionábamos antes. Pues muchas gracias, Alberto Muelas, y nos vemos en el próximo estudio de CREA. Muchas gracias. Muchas gracias, Gemma. Un saludo.